Bueno, Dios les bendiga hermanos y amigos en esta mañana. Es para mí un placer poder saludarles y desearles muchos éxitos y muchas bendiciones en este lindo y hermoso día. Bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor hoy. Eh, ¿Cuántas iglesias hay? Muchos dicen muchísimas. No, no hay sino dos, la verdadera y la falsa. ¿Cómo podemos identificar la verdadera iglesia del Señor en medio de tanto grupo religioso? Cuatro maneras de identificación de la verdadera iglesia. Primero, ¿quién es su fundador? Cristo. Segundo, fecha de fundación de la iglesia en el año 33. A los 33 años Cristo dio la vida por la iglesia. Compró la iglesia con su propia sangre. Lugar de fundación, Jerusalén. Y doctrina de la iglesia, el monoteísmo. Monos uno, teos Dios. Entonces la iglesia nace en la ciudad de Jerusalén. Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16:18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, aleluya, del Padre, el cual les dijo, oíste de mí, Hechos 1:4. Y en el verso 12 y el versículo 13 del mismo capítulo dice, y entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entraron, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y sus hermanos, y Judas, hermano de Jacobo. Allí nace la iglesia. ¿Qué doctrina tenían los que formaron la iglesia, que fueron los apóstoles? ¿Eran dualistas? No, en ningún momento. El dualismo es la posesión antigua que sostiene que Dios consiste en dos principios contrapuestos. Según ellos, Jehová es el verdadero Dios y Jesús es un hombre muy bueno, un profeta, pero que de ahí no pasó. Y que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Esos son los que creen en el dualismo o docetismo. Pero Jesús, como dicen ellos, que solamente fue un hombre, que de ahí no pasó, que fue un profeta muy bueno. Eso es lo que enseñan ellos. Pero la Escritura enseña otra cosa. Porque en primera de Juan 5:20 dice la palabra del Señor, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero de su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay dos verdaderos, hay uno solo. El Espíritu Santo es Dios. No es la tercera persona de la Trinidad tampoco, ni es una fuerza activa. Hechos capítulo 5, verso número 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Yo le pregunto, amado amigo, ¿a quién le mintió Ananías? La Biblia dice que al Espíritu Santo. Ahora, un texto tiene que ir enlazado de su contexto. ¿Dónde está el contexto de ese texto? En el verso 4 dice, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Así que Dios es el Espíritu Santo. Bendito el Señor. ¿Eran panteístas? El panteísmo del griego pan, todo, y teos, Dios, es la creencia en que todo es Dios. Toda parte de Él es Dios, entonces toda cosa y toda persona es Dios. En otras palabras, Dios es la materia prima del universo. Pero cabría preguntarse cómo es posible, si la Biblia dice en Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal. Y si nosotros somos partículas de Dios, entonces Dios es tentado. Nosotros no somos dioses, nosotros somos hijos de Dios. Eran politeístas del griego polis, muchos, y teos Dios. Muchos pueblos conservan las divinidades como diversos entes divinos, creen en varios dioses.
Los egipcios creían en el dios Sol, del cual manaba la vida. Tenían una creencia tristeísta. Consiste en el dios Ra, el dios Amón y el dios Tac. También creían en Osiris, Isis y Horus. La concepción triteísta fue popular en muchos pueblos primitivos, entre ellos los chinos y los babilonios. Ellos no eran triteístas en ningún momento. Un judío es netamente monoteísta, mi querido amigo. ¿Eran triteístas? El triteísmo del griego tres y teos, Dios, es la creencia en tres divinidades o tres principios divinos. Pero yo quiero decirle que los judíos, como decía antes, son monoteístas. Deuteronomio 6:4 dice, gloria al Señor Jesús, la palabra del Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en Isaías 35:4 dice, decíalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene. Entonces lo que dice, vuestro Dios viene con retribución, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios dijo que Él iba a venir a salvar la humanidad. ¿Y cómo vino Dios? Como hombre se manifestó a la tierra. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Jesús es Dios manifestado en carne. ¿Quiénes formaron la iglesia? Los apóstoles. Los apóstoles fueron los que tuvieron ese privilegio. Pero ahora, ¿cómo bautizaron los apóstoles? Hay un texto en Mateo 28:19 que dice la palabra del Señor. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchas personas bautizan como está el texto, pero no le hacen una exégesis al texto. Notemos muy bien estas palabras, hagámosle un estudio exegético a este texto. Bautizándolos en el nombre, no dice en los nombres, dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué trabajo hace la I en una oración gramatical? No es un separador, es un conector. Así que la I está uniendo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en uno solo. Es por eso que la Biblia Kadosh en ese mismo texto dice, por tanto, id y haced talmidid a las naciones, sumergiéndolos en mi nombre. Así que el texto de Mateo 28:19 está adulterado. Cipriano de Valera, monjes católicos que adulteraron el texto, porque en el original dice es, sumérjalos en mi nombre. Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro no se equivocó en ningún momento, como dicen muchos, porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice que así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. ¿Cómo fueron bautizados? En el nombre de Jesús. Felipe lleva el evangelio a la ciudad de Samaria. Y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo número 8, verso 14 al 16. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que los samaritanos también se bautizan en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo lleva el evangelio a la ciudad de Éfeso, y en Hechos capítulo número 19, verso 1 al 5 dice, aconteció que entre tanto que Apolos, que estaba en Corinto,
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Gloria al Señor, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que los efesios se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo fue el que llevó este evangelio a ese lugar. Y Pablo dijo: el evangelio que yo predico no lo aprendí por ciencias humanas, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Y Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo se bautizaron los gentiles? Mi estimado amigo, usted no es un judío, usted es un gentil. Y hoy va a mirar por las Escrituras, porque le voy a citar la Biblia. ¿Cómo fue que se bautizaron los gentiles? Y si usted no se ha bautizado como enseña la Biblia, por favor, le pido en esta mañana que tome esta decisión de bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 10, versos 47 y 48 dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Así que Cornelio, el primer gentil, fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Mi estimado amigo, ¿por qué a usted lo bautizaron diferente? Gloria al Señor. Romanos capítulo 6, verso 13, el apóstol Pablo lleva el evangelio a la ciudad de Roma y dice: ¿oh, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Primero a los Corintios 6, 11, lavados y santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús. Así que los corintios fueron bautizados en el nombre de Jesús. Los dispersados, ¿cómo se bautizan los dispersados? Dice: no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. La Biblia nos enseña, gloria al nombre del Señor Jesús, en Hechos 22:16, que Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Le hago una pregunta, mi querido amigo. ¿Los apóstoles obedecieron el mandamiento de Mateo 28:19? ¿Sí o no? Si no obedecieron el mandamiento de Mateo 28:19, quiero decirle que el Nuevo Testamento no tiene ningún fundamento, porque fue escrito por los apóstoles. Y si ellos fueron unos desobedientes, entonces esto no sirve para nada. Pero quiero decirle que ellos obedecieron el mandamiento del Señor Jesús. Y si lo obedecieron, ¿por qué te detienes? Obedezca el mandamiento y bautices en su nombre para el perdón de los pecados. Los apóstoles sí obedecieron el mandamiento de Mateo 28:19. Lo cumplieron al pie de la letra. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es por eso que nosotros oramos por los enfermos en el nombre de Jesús. Echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. Nos congregamos en el nombre de Jesús. Se perdonan los pecados en el nombre de Jesús. Y fuimos bautizados en el nombre del Señor Jesús. Porque el apóstol Pedro dijo: porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo.
Mi estimado amigo, ahí le dejo esa pequeña enseñanza, esta pequeña reflexión, esta meditación de la palabra del Señor para que usted medite en ella, gloria al nombre del Señor, y tome la decisión de bautizarse en el nombre del Señor Jesús para el perdón de todos sus pecados. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos en esta mañana.